Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Rocío Sánchez Medina, soy licenciada en Contaduría Pública y actualmente formo parte del cuerpo docente de la UNT México. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Como les comenté, parte de mi formación académica es que soy licenciada en Contaduría Pública. También cuento con 2 posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de combinar la práctica profesional con la docencia universitaria. Hoy vamos a hablar del tema de introducción al riesgo, la rentabilidad y el costo de oportunidad del capital. Riesgo e incertidumbre. Estos dos términos se han llegado a usar de manera indiferente, pero la verdad es que son conceptos distintos que hay que diferenciar e identificar individualmente. La incertidumbre se refiere a la falta de certeza sobre el futuro, es decir, implica la dificultad o la imposibilidad de predecir con precisión los resultados económicos futuros por factores desconocidos. La incertidumbre puede deberse a múltiples causas, como cambios en la economía, eventos políticos, desastres naturales, etc. Uno de estos escenarios pudiera afectar el bienestar del proyecto o el bienestar de una empresa. Para explicar este concepto se usan los términos de probabilidad y riesgo. La probabilidad es la posibilidad de que se produzca un resultado determinado. Es un número entre 0 y 1 y estima un desenlace factible. Si la probabilidad de un suceso es de 0, seguramente este no ocurrirá. Pero si la probabilidad es de 1, seguramente se dará. Ahora, los tipos de riesgo. En palabras de Ochoa y Cruz en el 2021, el riesgo representa la posibilidad para el inversionista de que el rendimiento esperado no se realice o de que exista una pérdida. Hay 2 tipos de riesgo a los que puede enfrentarse un inversionista, que es el riesgo de inversión, que es la posibilidad de que el emisor resulte financieramente incapaz de pagar el rendimiento, hablemos de interés y dividendos, o el riesgo de mercado, que se refiere al cambio potencial en el tiempo del valor de mercado de una inversión debido a cambios en el ambiente macroeconómico. El riesgo se define como un peligro, una inseguridad, una exposición a la pérdida o un daño. El riesgo se presenta siempre que no exista la certeza del resultado de una actividad o acontecimiento en particular, ni que haya seguridad de que ocurra en el futuro. Por lo tanto, el riesgo es consecuencia del hecho de que una acción como la inversión produzca más de un resultado en el futuro. Ahora, en esta imagen se enlistan claramente las diferencias entre ambos conceptos y además te puede brindar una idea del impacto de cada una de sus características. La diferencia entre riesgo. El riesgo, pues tiene varios resultados posibles. Se puede estimar la probabilidad de ocurrencia de los posibles resultados y es la variabilidad de los flujos de caja reales respecto de los estimados. Por su parte, la incertidumbre, pues no conoce los resultados posibles, sus probabilidades de ocurrencia no son cuantificables, esta crece con el tiempo y puede deberse a información incompleta, a exceso de datos o de información inexacta, sesgada o falsa. Una vez que ya revisaste estas definiciones de estos conceptos, verás técnicas para poder incluirlos en tus análisis. Entonces,
El riesgo, la tasa de descuento es un instrumento para calcular el precio de compra de un título valor a partir de su precio nominal. Un criterio práctico usado para ajustar un proyecto al riesgo es una tasa de descuento ajustada al riesgo también. Es decir, que los flujos del proyecto que se sumarán a una tasa que sea mayor. Entonces, cuando estés evaluando un proyecto de inversión por el método del BAN, por ejemplo, los flujos se descontarán a la tasa de descuento ajustada al riesgo, que como ya viste, es la tasa de rendimiento de un proyecto que siempre debe de ser ajustada al riesgo. Ahora, una de las formas para calcular esta tasa de rendimiento ajustada al riesgo es con el modelo de asignación del precio de los activos de capital o MAPAC, que probablemente has escuchado como CAPM, por sus siglas en inglés. Esta es una teoría económica que intenta relacionar el riesgo y el rendimiento. Entonces tenemos aquí que sigue el modelo de rentabilidad esperada va a ser igual a la tasa de interés libre de riesgo que en México podemos utilizar como base los CETES más la beta del activo y eso lo vamos a multiplicar por la rentabilidad del mercado, ajá, y también por la rentabilidad de la prima de riesgo, que es la rentabilidad extra requerida por los accionistas para asumir riesgos. Tenemos también un análisis de escenarios. Supongamos que una empresa está considerando un proyecto de inversión con los siguientes datos. Tiene una inversión inicial de 1 millón de pesos, la vida útil del proyecto va a ser de 5 años y va a tener un flujo de efectivo anual esperado por 300,000 pesos y lo vamos a castigar a una tasa de descuento del 10%. Eso considerando el escenario base o realista. Aquí nosotros tenemos todos los cálculos, pero también tenemos que tomar en cuenta el escenario pesimista y el escenario optimista. En este caso, en el escenario pesimista, si se dan cuenta, vamos a pensar que no lleguemos al flujo de efectivo esperado de los 300,000 y que nos quedemos en 250,000. Y también la tasa de descuento va a ser mayor, que era del 10%, va a pasar a ser del 12%. Este en el escenario pesimista. Ahora, si nos basamos en un escenario optimista, vamos a pensar que no solamente llegamos a los 300,000 pesos, sino que superamos esos 300,000 pesos y llegamos a un flujo de efectivo anual de 350,000 pesos. Ahora, la tasa de descuento bajaría en el escenario optimista a un 8%. Si nosotros calculamos el BAN de cada uno de los escenarios, en el escenario pesimista tendríamos menos 98,677. Por lo tanto, este proyecto no sería viable. En el escenario base tendríamos un BPN o van, que es lo mismo, de 137,235 positivos, por lo cual nuestro proyecto de inversión podría ser aceptable. Y en el escenario optimista tendríamos un BPN o van de 397,442, por lo cual este escenario se volvería el más atractivo de los tres. Ahora, la rentabilidad. La rentabilidad es un concepto central en las finanzas y la economía, ya que mide la capacidad de una empresa, inversión o proyecto para generar beneficios en relación con los recursos utilizados. Es uno de los principales indicadores para evaluar el desempeño financiero y se convierte en una herramienta clave tanto para inversionistas como para directivos, pues permite tomar decisiones basadas en la generación de valor. Y aquí, como vemos en la imagen, me dice que la rentabilidad son los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión, que es un concepto importante porque es un indicador del desarrollo de una inversión que me ayuda a conocer la capacidad de la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. Y tenemos los tipos de rentabilidad. Tenemos la rentabilidad contable, que ésta se calcula con base en estados financieros históricos, la rentabilidad económica, que nos ayuda a medir la eficiencia en el uso de los activos de la empresa, la rentabilidad financiera, que muestra el rendimiento del capital aportado por los socios, la rentabilidad esperada, que se basa en estimaciones futuras de flujos de caja, y la rentabilidad real, que considera el efecto de la inflación.
Ahora también tenemos factores que afectan la rentabilidad. ¿Como cuáles? Pues la eficiencia operativa, que sería la reducción de costos, la innovación en procesos. Y cuando hablamos de afectación, no siempre hablamos de afectaciones negativas, a veces también hablamos de afectaciones positivas como el de la eficiencia operativa. El nivel de ventas, por ejemplo, si tenemos un crecimiento de ingresos, también nos afectaría positivamente. El apalancamiento financiero, que es el uso de la deuda para potenciar resultados, y la gestión de los riesgos, que sería la minimización de pérdidas potenciales. ¿Cuál es la importancia o en qué radica la importancia de la rentabilidad? Pues que me orienta en mis decisiones de inversión, que mide la sostenibilidad de las empresas, que facilita la atracción de nuevos capitales y que es un criterio para la evaluación de proyectos. Aquí tenemos eh, ejemplos del costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un concepto económico y financiero que representa el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión. En otras palabras, cada vez que se elige una opción, se sacrifica la oportunidad de obtener los beneficios de la opción no elegida. Entonces, el costo de oportunidad en las finanzas, pues se aplica en diversos contextos, como las inversiones. Cuando yo decido entre invertir en bonos o acciones, a esa opción que yo renuncié, ese sería mi costo de oportunidad. En los proyectos de capital, pues a la hora de seleccionar proyectos con un mayor valor actual neto, y en la gestión del personal, pues decidir entre consumir hoy o ahorrar para el futuro. Y aquí tenemos ejemplos clásicos del costo de oportunidad. Si un inversionista coloca su dinero en un depósito bancario que paga el 6% anual, pero existe una acción que podría rendir un 12%, la diferencia entre el 6% por el que se está decidiendo y el 12% sería ese 6% adicional que va a dejar de ganar o al que va a renunciar. Ahora, un estudiante que dedica 2 horas a ver una serie en lugar de estudiar, asume como costo de oportunidad el aprendizaje que está perdiendo durante esas 2 horas.